Ikuot, me voy a quedar con la mitad de tus millones, incluida la herencia de tu abuela Ikuot, anunció Alejandro con una sonrisa arrogante, su voz resonando por la sala del juzgado como si estuviera cantando los números de la lotería de Navidad. La confianza en su tono me revolvió el estómago, pero me obligué a mantener la calma en mi asiento en la mesa de los demandados. And quote, Me llamo Carmen Domínguez. Tengo 45 años y nunca imaginé que acabaría sentada en un juzgado de familia en el centro de Madrid, viendo a mi marido de los últimos 5 años intentar robarme todo por lo que había trabajado en mi vida. Alejandro estaba sentado al otro lado de la sala con su abogado, con cara de haber ganado ya el bote del euromillón. Su traje a medida, uno que yo había pagado, por supuesto, estaba perfectamente planchado, y su pelo castaño estaba engominado hacia atrás de esa manera que antes me resultaba encantadora, pero que ahora me daba asco. Ikuot, señoría Ikuot, continuó el abogado de Alejandro, Ikuot, mi cliente tiene derecho a la mitad de todos los bienes gananciales, incluida la sustancial herencia que la señora Domínguez recibió durante su matrimonio Ikuot. El maletín del abogado estaba a rebosar de documentos, todos ellos detallando cómo Alejandro planeaba irse de rositas con el dinero que tanto le había costado ganar a mi abuela. Vi a los espectadores de la sala inclinarse hacia adelante en sus asientos, claramente fascinados por lo que suponían que sería un acuerdo económico millonario. Algunos de ellos probablemente estaban calculando las cifras en sus cabezas, preguntándose con cuánto se iría Alejandro. Incluso habían aparecido un par de periodistas, atraídos por los rumores de un divorcio multimillonario que involucraba a una conocida empresaria madrileña. La jueza Valcárcel, una mujer severa de unos 60 años con el pelo gris plomizo, revisó la documentación inicial con expresión neutral. Llevaba más de 20 años presidiendo juzgados de familia y me imaginaba que habría visto todos los trucos habidos y por haber. Pero algo me decía que no había visto lo que yo estaba a punto de revelar. Alejandro se giró un poco en su silla para dedicarme lo que probablemente pensó que era una sonrisa victoriosa. El descaro de su gesto hizo que me hirviera la sangre. Este era el mismo hombre que solía traerme el café a la cama, que afirmaba que me quería por lo que era y no por lo que tenía. 5 años de matrimonio, y todo había sido una mentira. La sala del juzgado resultaba opresiva con sus paneles de madera oscura y el peso de los procedimientos legales flotando en el ambiente. Fuera, podía escuchar los sonidos lejanos del tráfico del Paseo de la Castellana. Gente siguiendo con sus vidas normales mientras la mía era diseccionada frente a extraños. Apreté mi bolso con más fuerza, sintiendo en su interior el sobre que lo cambiaría todo. Ikuot, señora Domínguez Ikuot, se dirigió a mí directamente la jueza Valcárcel. Ikuot, ¿tiene alguna respuesta a estas reclamaciones, Ikuot? Me levanté lentamente, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, pero con mi determinación más fuerte que nunca. Este era el momento que había estado esperando. El momento en que la avaricia de Alejandro por fin le pasaría factura. Ikuot, señoría, creo que hay algo que el tribunal necesita ver. Ikuot. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales de advertencia mucho antes en nuestra relación. Alejandro me había conquistado en un momento especialmente vulnerable de mi vida. Acababa de cumplir 40 años y dirigía mi consultora, Apice Analytics, con un éxito modesto pero sin tiempo para el romance. Mi abuela había sido mi compañera más cercana hasta su muerte 3 años antes de que conociera a Alejandro, y yo seguía lidiando con el duelo cuando la apareció en un congreso empresarial en Valencia. Era encantador, atento y parecía genuinamente interesado en mi trabajo ayudando a pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. Ikuot, eres brillante Ikuot, me decía mientras me veía revisar informes financieros. Ikuot, nunca he conocido a nadie que entienda los números como tú Ikuot. En aquel momento, pensé que le impresionaba mi inteligencia. Ahora, me daba cuenta de que estaba calculando mi patrimonio neto. Nuestro noviazgo fue un torbellino de cenas caras y escapadas románticas. Alejandro trabajaba como jefe de ventas para una empresa farmacéutica, pero siempre parecía tener dinero para citas lujosas. Ikuot, creo en invertir en las personas que me importan. Ikuot, decía cuando yo cuestionaba sus gastos. Me sentía halagada por su atención y generosidad, sin darme cuenta de que ya estaba planificando su estrategia de inversión a largo plazo. Cuando Alejandro me propuso matrimonio a los 8 meses, dudé. Mi abuela siempre me había advertido sobre los hombres que van demasiado rápido, pero Alejandro fue muy persistente. Ikuot, la vida es demasiado corta para esperar. Ikuot, insistía. Ikuot, sé lo que quiero y te quiero a ti. Ikuot. Su pedida de mano fue muy elaborada. Una cena privada en un velero en la costa con un cuarteto de cuerda tocando nuestras canciones favoritas. El anillo era impresionante, probablemente valía más que su sueldo anual, aunque en ese momento no pensé en ello.
Mi abogada, Beatriz Herrero, había insistido en un acuerdo prematrimonial y de separación de bienes. Y quod, cualquier empresaria de éxito necesita protección y quod, me había explicado. Y quod, no es romántico, pero es práctico y quod. Me había sentido incómoda sacando el tema con Alejandro, preocupada de que pensara que no confiaba en él o que me importaba más el dinero que el amor. Pero la reacción de Alejandro me sorprendió. Se rió y le quitó importancia como si no fuera nada. Y quod, por supuesto, cariño. Lo que te haga sentir cómoda. No me caso contigo por tu dinero. Me caso contigo por ti, quod. Firmó los papeles sin siquiera leerlos, bromeando con que el amor no necesita letra pequeña. Su actitud despreocupada me convenció de que mis preocupaciones eran infundadas. Y quod, es solo una formalidad poco romántica y quod, había dicho, garabateando su firma con floritura, como si prometiera amarme, honrarme y cuidarme, pero con más jerga legal. Recordaba haberme sentido aliviada de que fuera tan comprensivo, tan dispuesto a tranquilizarme. Beatriz había sido muy exhaustiva al redactar el acuerdo, protegiendo no solo mis bienes actuales, sino cualquier herencia futura o crecimiento empresarial. Y quod, el patrimonio de tu abuela eventualmente pasará a ti y quod, me había recordado. Y quod, esto asegura que se quede en tu familia, que es donde pertenece y quod. En aquel momento, pensé que estaba siendo demasiado precavida. Ahora, me daba cuenta de que había sido absolutamente visionaria. La verdadera sorpresa llegó 18 meses después de casarnos, cuando recibí la llamada sobre la herencia de mi abuela. Me lo había dejado todo. Su casa en el centro, sus inversiones, su colección de libros antiguos y 2,5 millones de euros en fondos de inversión cuidadosamente gestionados. Era mucho más de lo que jamás había esperado, y la herencia transformó mi situación financiera de la noche a la mañana. La reacción de Alejandro a la noticia había sido muy reveladora, aunque en ese momento no capté su verdadero significado. Los ojos se le iluminaron literalmente cuando le hablé del dinero. Y quod, 2,5 millones y quod, había repetido como si no pudiera creerlo. Y quod, Carmen, somos ricos y quod. La forma en que dijo y quod, somos y quod, debería haber sido mi primera pista. A partir de ese momento, los hábitos de gasto de Alejandro cambiaron drásticamente. Dejó su trabajo a los 6 meses, alegando que quería explorar nuevas oportunidades y estar ahí para apoyar mi éxito. Lo que realmente hizo fue gastar mi dinero como si fuera su paga semanal. Se compró un coche de lujo, supuestamente para hacer contactos de negocios. Invirtió en el restaurante de alta cocina de un amigo sin consultarme, perdiendo 30,000 euros cuando el negocio fracasó en menos de un año. Reservó vacaciones carísimas, se apuntó a un exclusivo club de campo y empezó a vestirse como si hubiera sido rico toda la vida. Cada vez que yo cuestionaba una compra, me recordaba que éramos socios y que las parejas debían confiar el uno en el otro con las decisiones financieras. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, cuando descubrí que Alejandro le había estado diciendo a la gente del club de campo que la herencia era dinero familiar que nos pertenecía a los dos. Había empezado a presentarse como inversor y emprendedor, olvidando convenientemente mencionar que todas sus inversiones se hacían con la riqueza celosamente preservada de mi abuela. Cuando le enfrenté por sus mentiras y sus gastos, Alejandro se puso a la defensiva y luego se volvió cruel. Y quod, actúas como si fuera un gran secreto que di un braguetazo y quod, me espetó. Y quod, todo el mundo sabe que necesitabas a alguien como yo para disfrutar de la vida. Antes de conocernos, solo eras una adicta al trabajo solitaria y sin vida social y quod. Sus palabras me dolieron profundamente porque había un grano de verdad en ellas. Había estado sola, y Alejandro había aportado emoción y compañía a mi vida. Pero me di cuenta de que había estado jugando a largo plazo, posicionándose como mi salvador mientras planeaba sistemáticamente reclamar todo lo que yo había heredado. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré correos electrónicos entre Alejandro y su abogado discutiendo la estrategia de divorcio. Llevaban meses planeando esto, calculando el momento oportuno para maximizar su posible liquidación de bienes. Alejandro incluso había investigado el Código Civil, buscando lagunas para argumentar que su apoyo emocional y sus contribuciones al estilo de vida le daban derecho a una mayor parte de mi patrimonio o a una pensión compensatoria altísima. Fue entonces cuando por fin volví a ponerme en contacto con Beatriz y presenté yo misma la demanda de divorcio. Me negué a dejar que Alejandro controlara la narrativa o los plazos. Si quería pelear por el dinero de mi abuela, le daría pelea, pero no saldría como él esperaba. Ahora, de pie en esta sala del juzgado, estaba lista para mostrarle a Alejandro y a todos los demás exactamente lo que su avaricia le había ganado.
Metí la mano en el bolso y saqué el sobre de papel manila que Beatriz había preparado para este exacto momento. La sala del tribunal quedó en absoluto silencio, a excepción del suave crujido del papel y el zumbido lejano del sistema de aire acondicionado. La expresión de confianza de Alejandro vaciló ligeramente mientras me veía acercarme al estrado de la jueza. Icuot, señoría Icuot, dije, con voz firme y clara. Icuot, creo que el tribunal necesita revisar este documento antes de proceder con cualquier discusión sobre el reparto de bienes Icuot. La jueza Valcárcel extendió la mano y aceptó el sobre. Icuot, ¿cuál es la naturaleza de este documento, señora Domínguez? Icuot. Icuot, es un acuerdo prematrimonial de separación de bienes, señoría. Uno que mi marido firmó ante notario antes de nuestro matrimonio hace 5 años Icuot. El cambio en la atmósfera de la sala fue inmediato y eléctrico. El abogado de Alejandro, un hombre delgado llamado Gonzalo Mendoza, saltó de su silla como si le hubieran picado. Icuot, señoría, no se nos informó de la existencia de ningún acuerdo prematrimonial. Esto es muy irregular Icuot. Icuot, siéntese, letrado Icuot, ordenó la jueza Valcárcel, rompiendo ya el sello del sobre. Icuot, examinaré los documentos y determinaré su validez Icuot. Volví a mi asiento, manteniendo los ojos fijos en Alejandro. Su cara había pasado de la confianza a la confusión y a algo parecido al pánico en el lapso de 30 segundos. Estaba susurrando frenéticamente a su abogado, señalando hacia el estrado de la jueza. Pude distinguir fragmentos de sus urgentes palabras. Icuot. Ella nunca mencionó Icuot y Icuot. ¿Cómo es esto posible, Icuot? Beatriz Herrero, mi abogada, permanecía perfectamente tranquila a mi lado. Se había estado preparando para este momento durante meses, asegurándose de que cada detalle de nuestra estrategia fuera infalible. Icuot, tú solo mira Icuot, me susurró con una pequeña sonrisa. La jueza Valcárcel era una lectora minuciosa y se tomó su tiempo con cada página del acuerdo. El documento era exhaustivo. Beatriz se había asegurado de ello hacía 5 años. Detallaba exactamente qué activos estaban protegidos, qué deudas seguirían siendo privativas y, lo más importante, cómo se gestionaría cualquier herencia futura. Icuot, este parece ser un acuerdo prematrimonial correctamente ejecutado y elevado a escritura pública Icuot, anunció la jueza Valcárcel después de varios minutos de cuidadosa revisión. Icuot, está fechado 6 semanas antes de su matrimonio, ratificado ante notario y firmado por ambas partes Icuot. El abogado de Alejandro parecía querer desaparecer en su silla. Me di cuenta de que Gonzalo Mendoza había presentado esta demanda de divorcio sin hacer la debida diligencia básica. Había asumido, al igual que Alejandro, que el matrimonio estaba sujeto a gananciales y que sería un simple saqueo de bienes. And quote, señoría and quote. Alejandro se puso de pie de repente, con la voz ligeramente quebrada. Icuot, necesito ver ese documento. No recuerdo haber firmado nada de eso Icuot. Las cejas de la jueza se alzaron ante el arrebato de Alejandro. Icuot, señor, por favor, permanezca sentado y permita que su abogado se encargue de este procedimiento Icuot. Pero Alejandro estaba cayendo en picado, su cuidadosamente construida confianza se desmoronaba. Icuot, Carmen, ¿qué es esto? Nunca me dijiste que era una especie de trampa legal Icuot. Icuot, señor, Icuot. La voz de la jueza Valcárcel cortó la sala como un látigo. Icuot, guardará silencio o le acusaré de desacato. Su abogado puede solicitar revisar el documento a través de los canales adecuados Icuot. Gonzalo Mendoza se acercó al estrado con evidente reticencia. Le vi examinar las capitulaciones matrimoniales, su rostro palideciendo con cada página. Regresó a su mesa y empezó a susurrar apresuradamente a Alejandro, quien negaba con la cabeza incrédulo. Los espectadores de la sala estaban ahora totalmente cautivados, presintiendo que algo dramático se estaba desarrollando. Podía oír conversaciones ahogadas y el rasgueo de los bolígrafos de los periodistas mientras intentaban captar cada detalle de la humillación pública de Alejandro. Icuot, señoría Icuot, se dirigió finalmente Gonzalo al tribunal, con una voz en la que se notaba la ausencia de su anterior confianza. Icuot, mi cliente desearía solicitar un breve receso para revisar estos documentos más a fondo Icuot. La jueza Valcárcel miró su reloj. Icuot, letrado, ¿acaso no realizó usted las averiguaciones pertinentes sobre posibles capitulaciones prematrimoniales antes de presentar sus reclamaciones patrimoniales, Icuot? El silencio del abogado fue respuesta suficiente. Alejandro había estado tan seguro de su estrategia que ni siquiera le había mencionado la posibilidad de un acuerdo a su abogado.
Gonzalo Mendoza había sido cogido por sorpresa tanto como su cliente. IQOT, le daré 10 minutos para revisar el documento IQOT, declaró la jueza Valcárcel. IQOT, pero debo advertirle que parece tratarse de un contrato legalmente vinculante que afecta de forma significativa a las pretensiones de su cliente IQOT. Durante el receso, observé a Alejandro y a su abogado enzarzados en una intensa conversación cerca de las ventanas del pasillo. Los gestos de Alejandro se volvían cada vez más agitados y desesperados mientras Gonzalo le explicaba las implicaciones del acuerdo de separación de bienes. Incluso desde el otro lado de la sala, pude ver el momento exacto en que Alejandro se dio cuenta de que su plan le había salido completamente por la culata. Beatriz aprovechó el tiempo para revisar sus propias notas y prepararse para lo que sabía que serían los últimos intentos desesperados de Alejandro por impugnar el acuerdo. IQOT, va a alegar vicio en el consentimiento o coacción IQOT, predijo en voz baja. IQOT, los hombres como Alejandro siempre culpan a los demás cuando sus chanchullos se desmoronan IQOT. Tenía razón. Cuando se reanudó la sesión, Gonzalo Mendoza se lanzó de inmediato a presentar un argumento legal a la desesperada. IQOT, señoría, mi cliente cree que fue engañado sobre la naturaleza de este documento. La señora Domínguez lo presentó como una formalidad romántica, no como un acuerdo integral de protección de activos IQOT. La jueza Valcárcel no pareció en absoluto impresionada. IQOT, letrado, está afirmando que su cliente firmó un documento legal ante notario sin leerlo. IQOT. IQOT, señoría, mi cliente confiaba en su futura esposa. Creía que ella estaba siendo honesta sobre el alcance y las implicaciones del documento IQOT. Tuve que morderme la lengua para no echarme a reír. Alejandro siempre se había enorgullecido de ser un astuto hombre de negocios, alguien capaz de leer a las personas y las situaciones. Ahora, su abogado argumentaba que era demasiado confiado e ingenuo para entender un contrato legal. IQOT, el documento está claramente etiquetado como capitulaciones matrimoniales y pactos prematrimoniales IQOT, observó la jueza Valcárcel, pasando las páginas. IQOT, incluye las advertencias estándar del notario sobre la renuncia al régimen de gananciales y la búsqueda de asesoría legal independiente. ¿Eligió su cliente ignorar ese derecho? IQOT. Gonzalo revolvió sus papeles con nerviosismo. End quote. A. Sí, señoría. Mi cliente renunció a su derecho a un abogado independiente y el documento fue autorizado por un notario público IQOT. End quote. Correcto? Con su cliente presente y confirmando su identidad, IQOT. IQOT, sí, señor IACOT. La jueza Valcárcel centró su atención directamente en Alejandro. IQOT, señor, cuando firmó usted este documento, ¿alguien le obligó a hacerlo? ¿Estaba bajo algún tipo de coacción o amenaza? IQOT. La cara de Alejandro estaba roja de vergüenza y de ira. IQOT, no, señoría, pero pensé que era solo papeleo. Carmen hizo que sonara como si no importara IQOT. IQOT, ¿leyó usted el documento antes de firmarlo? IQOT. La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. Alejandro miró a su alrededor en la sala como si buscara una vía de escape. El silencio se prolongó hasta volverse incómodo para todos los presentes. IQOT, señor, le he hecho una pregunta directa a IQOT. IQOT, yo, lo leí por encima IQOT, admitió finalmente Alejandro, IQOT, pero Carmen dijo que era solo un formalismo IQOT. La expresión de la jueza Valcárcel era una obra maestra de desaprobación judicial. IQOT, señor, usted firmó un documento legal vinculante ante un fedatario público sin leerlo después de renunciar a su derecho a asesoría legal. Y ahora le pide a este tribunal que lo invalide porque usted no se lo tomó en serio IQOT. La sala se quedó en absoluto silencio. Hasta los periodistas habían dejado de escribir, hipnotizados por la humillación pública de Alejandro. Sentí una oleada de satisfacción al verle retorcerse bajo el escrutinio de la jueza. IQOT, señoría IQOT, hizo Gonzalo un último intento. IQOT, quizás podríamos argumentar que el acuerdo es abusivo dada la enorme disparidad de ingresos. IQOT. La jueza Valcárcel le interrumpió. IQOT, letrado, ha revisado las declaraciones financieras incluidas en este acuerdo prematrimonial. IQOT. Gonzalo volvió a hojear el documento, buscando claramente algo que se le había pasado por alto. IQOT, yo. Hay declaraciones financieras exhaustivas aquí, señoría IQOT. IQOT, en efecto, las hay. La señora Domínguez proporcionó documentación completa de sus activos, ingresos y la herencia esperada. Su cliente firmó acuses de recibo confirmando que revisó y comprendió toda la información financiera.
Este es uno de los acuerdos prematrimoniales más completos que he visto en mis 23 años en el estrado Iquot. Alejandro parecía a punto de vomitar. El chico de oro que había ido encantando a todo el mundo por la vida por fin se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. La jueza Valcárcel se aclaró la garganta y empezó a leer directamente del acuerdo prematrimonial, con su voz resonando claramente en la silenciosa sala. Iquot, sección 4, párrafo A. Todos los bienes que sean propiedad de cualquiera de las partes antes del matrimonio seguirán siendo propiedad exclusiva y privativa de dicha parte. Sección 4, párrafo B. Cualquier herencia recibida por cualquiera de las partes durante el matrimonio se considerará bien privativo y no estará sujeta a división en caso de divorcio Iquot. La cara de Alejandro pasó por un espectro de colores, del rojo al blanco y al verde. Agarró el borde de su mesa con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Iquot. Eso no puede ser legal Iquot, murmuró lo suficientemente alto como para que varias personas lo oyeran. Iquot, sección 6 Iquot, continuó la jueza Valcárcel, Iquot, aborda la pensión compensatoria. Cito, ninguna de las partes tendrá derecho a pensión compensatoria ni manutención conyugal por parte de la otra, independientemente de la duración del matrimonio o de la disparidad de ingresos Iquot. La jueza levantó la vista del documento. Iquot. Esta sección fue firmada con las iniciales de ambas partes y validada por separado Iquot. Gonzalo Mendoza tomaba notas frenéticamente, probablemente intentando encontrar cualquier posible laguna legal o tecnicismo. Pero Beatriz había sido demasiado minuciosa 5 años atrás. Cada posible impugnación había sido anticipada y abordada. Iquot, señoría Iquot, me levanté, Iquot, si se me permite dirigirme al tribunal Iquot. Iquot. Proceda, señora Domínguez Iquot. Iquot, cuando heredé el patrimonio de mi abuela hace 18 meses, consulté con mi abogada si la herencia estaba protegida por el acuerdo prematrimonial. Confirmamos que estaba totalmente cubierta bajo la sección 4, párrafo B. La herencia se ha mantenido en cuentas separadas y nunca se ha mezclado con fondos conyugales ni cuentas mancomunadas Iquot. Este fue el último clavo en el ataúd de Alejandro. No solo el acuerdo era de hierro, sino que yo había sido escrupulosamente cuidadosa a la hora de mantener la herencia separada. No había forma de que él pudiera reclamar ninguna parte de ella. La jueza Valcárcel asintió con aprobación. Iquot, señora Domínguez, ¿utilizó alguna parte de su herencia para gastos matrimoniales o compras conjuntas? Iquot. Iquot, no, señoría. Mantuve mis ingresos regulares de mi trabajo para los gastos del hogar. La herencia ha permanecido completamente separada, Iquot. Alejandro estalló. Iquot, eso no es verdad. Compró cosas para nosotros. Pagó vacaciones Iquot. Iquot, señor Iquot. La voz de la jueza Valcárcel era hielo puro. Iquot, está usted fuera de lugar. Siéntese inmediatamente Iquot. Pero Alejandro estaba ya fuera de sí. Su fachada cuidadosamente construida se había derrumbado por completo. Iquot, esto es una locura. Llevo con ella 5 años. La he apoyado emocionalmente. Renuncié a mi carrera profesional Iquot. Iquot, dejaste tu trabajo para gastarte mi dinero Iquot, dije en voz baja, incapaz de contenerme. Iquot, señora Domínguez Iquot, advirtió la jueza, pero su tono era casi de diversión. Gonzalo tiraba de la chaqueta de Alejandro, intentando que se sentara y dejara de empeorar las cosas, pero Alejandro estaba en pleno colapso mental, mostrando por fin su verdadera naturaleza. Iquot, me tendió una trampa, Iquot, gritó Alejandro. Iquot, me hizo pensar que éramos socios. Me dejó creer que ese dinero era nuestro Iquot. Iquot, señor, si no puede controlarse, haré que el agente de seguridad de la sala le expulse de mi juzgado Iquot. La amenaza de ser expulsado físicamente penetró por fin en la rabia de Alejandro. Se sentó pesadamente, con el pecho agitado por la respiración entrecortada de furia, pero el daño ya estaba hecho. Todos los presentes en la sala habían visto su verdadero carácter, el hombre avaricioso y consentido que se había casado conmigo por mi dinero y que luego tenía la desfachatez de hacerse la víctima cuando su plan fracasaba. La jueza Valcárcel revisó las últimas páginas del acuerdo prematrimonial con deliberada atención. La tensión en la sala era palpable mientras todos esperaban su fallo. Sentí que una calma satisfactoria se apoderaba de mí. Después de meses de manipulaciones y mentiras de Alejandro, la verdad por fin salía a la luz. Iquot, basándome en mi revisión de estas capitulaciones prematrimoniales Iquot, anunció la jueza Valcárcel, Iquot, estoy lista para emitir mi decisión sobre la división de bienes Iquot.
La jueza se quitó las gafas de lectura y miró directamente a Alejandro con una expresión que podría haber congelado el fuego. Y quoth, señor, este acuerdo prematrimonial es válido, exhaustivo y legalmente vinculante. Usted tiene derecho a exactamente nada de los bienes prematrimoniales, la herencia o los negocios de su esposa y quoth. Las palabras golpearon a Alejandro como bofetadas físicas. Se le cayó la mandíbula al suelo y se quedó mirando a la jueza con total incredulidad. Y quoth, nada y quoth, susurró. Y quoth, nada y quoth, confirmó la jueza Valcárcel. Y quoth, además, de acuerdo con la sección 7 de este contrato, todas las deudas contraídas individualmente por cualquiera de las partes siguen siendo responsabilidad exclusiva de dicha parte. Señora Domínguez, ¿tiene usted documentación de las deudas contraídas únicamente por su marido? Y quoth. Beatriz me tendió una gruesa carpeta que pasé al agente de seguridad. Y quoth, sí, señoría. Deudas de tarjetas de crédito, el préstamo del coche, la inversión fallida en el restaurante y las cuotas del club de campo, que suman aproximadamente 80.000 euros y quoth. El abogado de Alejandro parecía querer desaparecer de la faz de la tierra. El caso que pensó que le reportaría unos honorarios sustanciales se había convertido en un completo desastre. Y quoth, señor y quoth, continuó la jueza Valcárcel, y quoth, no solo no recibirá ningún activo de este matrimonio, sino que sigue siendo personalmente responsable de los 80.000 euros de deuda que usted acumuló durante el matrimonio y quoth. La sala estalló en murmullos y susurros. Pude oír como alguien detrás de mí reprimía una carcajada. Alejandro había pasado de esperar millones a enfrentarse a la bancarrota en el lapso de 30 minutos. Y quoth, señoría y quoth, la voz de Alejandro era apenas audible. Y quoth, esto no puede estar bien. 5 años de matrimonio tienen que valer para algo y quoth. La sonrisa de la jueza Valcárcel era afilada como una cuchilla. Y quoth, valen para algo, señor. Valen como una cara lección sobre la importancia de leer los documentos legales antes de firmarlos y quoth. El mazo cayó con una finalidad que resonó por la sala como un trueno. Y quoth, el tribunal concede la demanda de divorcio presentada por la señora Domínguez. No se transferirá ningún activo al demandado. Todas las deudas individuales permanecen con la parte que las contrajo. Se levanta la sesión y quoth. Alejandro se quedó sentado en un silencio atónito mientras la realidad de su situación iba asimilándose. Había pasado 5 años preparándose para este momento, solo para descubrir que su plan estaba condenado desde el día en que firmó casualmente el acuerdo prematrimonial sin leerlo. La gente empezó a salir de la sala, pero yo me quedé sentada, viendo cómo el mundo de Alejandro se derrumbaba a su alrededor. Gonzalo Mendoza ya estaba guardando sus cosas en el maletín, claramente ansioso por escapar de aquella vergüenza profesional. Varios periodistas se acercaron a mí para pedirme declaraciones, pero Beatriz los interceptó con eficiencia profesional. Y quoth, Carmen y quoth, me llamó Alejandro cuando por fin me levanté para irme. Y quoth, tenemos que hablar de esto. Esto no ha terminado y quoth. Me giré para mirarle por última vez. Y quoth, Alejandro, esto terminó en el momento en que decidiste casarte conmigo por mi dinero en lugar de quererme por lo que soy. El acuerdo prematrimonial no arruinó tu plan. Lo hizo tu avaricia y quoth. Su rostro se desmoronó cuando todo el peso de su situación cayó sobre él. Sin herencia, sin bienes y con una deuda aplastante que le perseguiría durante años. El hombre que había ido encantando a todo el mundo por la vida se había encontrado por fin con una situación de la que no podía salir usando su labia o manipulando a los demás. Mientras caminaba hacia las puertas del juzgado con Beatriz a mi lado, me sentí más ligera que en meses. La pesadilla por fin había terminado, y la verdadera naturaleza de Alejandro había quedado expuesta para que todos la vieran. Resultaba que la justicia, a veces, venía con su propia dosis de ironía poética. La vida de Alejandro se desmoronó por completo en los meses posteriores a nuestro divorcio. Los 80.000 euros de deuda le obligaron a declararse en bancarrota antes de 6 meses, destrozando su historial crediticio y haciéndole imposible mantener su estilo de vida. Su reputación en la comunidad empresarial de Madrid quedó arruinada cuando se corrió la voz sobre cómo había intentado robar la herencia de su mujer, convirtiéndose en un cuento con moraleja sobre los acuerdos prematrimoniales y los peligros de casarse por dinero. El club de campo le revocó la membresía cuando no pudo pagar las cuotas, y le embargaron el coche de lujo, dejándolo dependiente del transporte público. Su vida sentimental pasó a ser inexistente, ya que las mujeres de nuestros círculos sociales se enteraron de su plan de cazafortunas y se advertían unas a otras sobre el hombre encantador que veía el matrimonio como una transacción comercial.
Se vio obligado a mudarse con sus ancianos padres a Valencia y a aceptar un trabajo de ventas de nivel básico. Sus sueños de vivir del dinero de mi abuela fueron reemplazados por la dura realidad de tener que empezar de cero a los 47 años con nada más que deudas y una reputación manchada. Utilicé una parte de mi herencia protegida para crear la Fundación Domínguez, que proporciona asistencia legal a mujeres que buscan acuerdos prematrimoniales y representación en divorcios, asegurando que otras mujeres no sean víctimas de depredadores financieros como Alejandro. Mirando hacia atrás en mi viaje desde una esposa confiada hasta una mujer divorciada empoderada, me di cuenta de que la sabiduría de mi abuela sobre la protección de la riqueza familiar me había salvado de algo más que de la ruina financiera. Me había salvado de una vida entera siendo utilizada por alguien que veía mi amor como nada más que un camino hacia el dinero fácil.